Buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este nuevo culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. En esta tarde nos hemos reunido para alabar y exaltar el nombre del Señor, para escuchar su palabra y también para reunirnos ante la mesa del Señor. Mis hermanos, este es un privilegio el poder estar juntos a pesar de este tiempo difícil que nos ha tocado enfrentar, pero podemos decir que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, nos ha guardado y nos ha protegido. Mis hermanos, démosles la gloria y la honra en esta tarde a nuestro buen Dios. Y la palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor también dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, el Señor nos permite en este tiempo estar conectados, poder estar juntos como familia de fe, enfrentando estos tiempos difíciles, pero unidos a través de su Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, este tiempo dejemos para alabar el nombre del Señor en estas hermosas alabanzas que nuestros hermanos han preparado, que podamos darle gracias y gloria y honra a nuestro Señor por su misericordia, por su inmenso amor para con cada uno de nosotros.
grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Profundo es el amor de Cristo, más el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará.
su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Buenas tardes, hermanos, les saludamos aquí junto a mi esposo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Queremos también hacerles una invitación para que puedan estarse conectando a las reuniones bíblicas que tenemos los días miércoles de grupo pequeño. Esperamos que puedan conectarse vía Zoom como lo estamos haciendo en este tiempo en esa plataforma. Les invitamos con todo el cariño. Las clases son buenísimas, estamos aprendiendo muchísimo de la palabra del Señor y es un gusto para nosotros poder verles a través de este medio. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Hermanos, bueno, como bien decía mi esposa, son unas clases que semana a semana compartimos, ¿cierto? Para poder edificarnos en el Señor y aprender también de su palabra. Como ustedes saben también, yo siempre le envío un videíto, espero también lo estén escuchando, un audio, lo estén escuchando y que pueda ser de bendición para su vida. Así que bueno, oremos en este tiempo. Estos tiempos muchas veces, algunos tiempos difíciles, ¿cierto? Cada uno de repente está pasando por algún tipo de situación. Yo no lo conozco, tal vez pueda estar pasando algún momento de tristeza, de dolor, pero bueno, segunda de Samuel 22:33, ¿cierto? Dice que el Señor es quien despeja nuestro camino y quien nos ciñe de fuerza. Así que oremos, amado hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo agradecemos tu misericordia, tu amor, Señor, tu perdón. Gracias por tu palabra, Señor, que es quien nos guía, Señor, quien nos fortalece en medio de la prueba, en medio de la tribulación, Señor. También, Señor, quien nos llena de gozo, Señor, de esperanza, tu palabra. Gracias porque eres bueno, Dios bendito. Gracias porque en las tristezas y en las alegrías tú estás con nosotros, Señor. No solamente en las tristezas, sino también en las alegrías, Padre Santo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti en medio de la prueba. Gracias porque sabemos que en medio de la alegría, Señor, de la provisión, allí está tu mano también generosa. Aun cuando no hay, Señor amado, tú también estás allí, Señor. Tal como agradecía Pablo en la carta de los Filipenses, Señor, que él se sabía contentar, Señor, en la abundancia y en la escasez. Pone ese sentir también en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y te honramos por tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno poder estar una vez más conectados. Sea el Señor bendiciendo su vida, su familia. Y bueno, agradecemos porque podemos estar conectados, ¿no es cierto? En este tiempo en el cual estamos alrededor de la mesa. Un tiempo para compartir, un tiempo especial que como familia de fe nos hemos dado, ¿no es cierto? Y bueno, está preparada la cena del Señor en la cual vamos a poder compartir.
porque a pesar de que estamos separados, podemos estar a través del Señor más conectados que nunca. ¿Ah? Y yo le invito, mire cómo está la mesa. ¿Ah? Mire, ya está todo preparado, ¿no es cierto? Y usted puede enviar igual una fotito de cómo tiene su mesa preparada. Qué bueno poder saber de que cada uno de nosotros, más allá de haber preparado la mesa, nuestro corazoncito, ¿no es cierto? Nuestro corazón también está preparado. Bueno, la palabra nos llama para cuando nos acercamos a la mesa del Señor poder examinarnos, ¿no es cierto? Para poder ser obedientes también a lo que la palabra nos dice. Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes, familia, y qué lindo es que prácticamente durante 2 meses hemos estado estudiando el libro de Efesios en esta serie de mensajes que se llama Armados. Me da mucha alegría poder ver, aparte de todo lo que hemos aprendido, poder ver cómo cada participante, ¿no es cierto? Cada hermano, cada hermana, ¿no es cierto? Pudo ser parte, cada niño pudieron tener participaciones porque era la familia, ¿no es cierto? La que compartía cada domingo un mensaje directamente del Señor, ¿no es cierto?, para cada uno de nuestras vidas. Dios pueda bendecirles y fortalecerles, y nos quedó bien clarito que estamos aquí, ¿no es cierto?, en la tierra, y estamos en una lucha, y esta lucha es constante, una lucha en la cual, ¿no es cierto?, se libra día a día, pero qué bueno que el Señor nos ha dejado sus herramientas y podemos nosotros tener toda la armadura para poder ser frente, ¿no es cierto?, en cualquier situación que nos toque enfrentar. Mis hermanos, recuerdo cuando llegamos aquí a Osorno con mi esposa, nos tocó vivir un tiempo, prácticamente 8 o 9 años en la comuna de Puyehue, y unos vientos tremendos nos tocaban enfrentar. Una vez salimos en el diario con uno de los trabajadores porque se levantó una puigua, tremendo viento. Ay, parece que estaba con un cuñado yo trabajando ahí. Y hermanos queridos, tremendo viento se levantó, y el viento le sacó el techo a una casa y tuvimos que nosotros ahí en el medio de la puigua, ¿no es cierto?, ir a hacer este arreglo, este trabajo. Y sí, el viento, hermanos queridos, siempre deja estragos, ¿no es cierto? Y a veces, de una manera metafórica, el viento deja estragos aún en nuestras vidas, porque por una de las luchas, ¿no es cierto?, que tenemos diario y a diario tiene que ver con los vientos, ¿no es cierto? Los vientos que azotan en muchas ocasiones nuestra familia, azotan en muchas ocasiones nuestra vida y nuestras relaciones más importantes. Y mire, sabe, hablando del viento, nuestro Dios dio un espectáculo, le dio un espectáculo de viento al profeta Elías. El profeta Elías, en el contexto, ¿no es cierto?, había tenido una pelea, una disputa, ¿no es cierto?, de quién era el Dios verdadero, si el Baal o el Señor, nuestro Dios, ¿no es cierto?, era el verdadero, ¿no es cierto? Y hicieron ahí un tremendo holocausto, ¿no es cierto? Y el Señor lanzó fuego, hermanos, desde el cielo y consumió todo el holocausto, ¿no es cierto?, y mostrándole a todo el pueblo que Él era el Señor. No así fue con Baal, ¿no es cierto?, este sacrificio a Baal. Pero mire, no solamente eso, sino que después, más o menos para contextualizar, había una sequía tremenda y el Señor, ¿no es cierto?, mandó lluvia, y el profeta, ¿no es cierto?, fue utilizado por Dios para mostrar su poder ahí, para que todos pudiesen reconocer que Él era Dios. Pero ¿qué pasó? Después de toda esta victoria que tuvo, si lo podemos ver o hablar si me puedo referir de esta manera, esta victoria que el Señor, ¿no es cierto?, le permitió ver a Elías y al pueblo, ¿no es cierto?, llegó una mala noticia, llegaron vientos, ¿no es cierto?, de mala noticia, los cuales una noticia era de que Jezabel, ¿no es cierto?, iba por la cabeza del profeta, pues. Ya había matado a muchos antes y había prometido, ¿no es cierto?, de que le iba a quitar la vida al profeta. Y ¿sabe? El profeta se olvidó de este Dios poderoso y arrancó con miedo y estuvo metido, ¿no es cierto?, en una de las cuevas. Y hermanos queridos, pero qué bueno saber de que allí le voy a dar el texto, ¿no es cierto?, para que usted lo lea ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, ¿no es cierto?, capítulo 19, perdón. El profeta pudo contemplar allí, ¿no es cierto?, la provisión de Dios, el consejo de Dios también lo pudo ver ahí. Pero también pudo ver un espectáculo, hermanos queridos, del poder del viento. Un espectáculo del poder del viento. Y yo le invito a que podamos leer ahí en Primera de Reyes 19:11. Sí, porque hay vientos, hermanos queridos, que atacan la vida. Y hay vientos muy poderosos. Mire, y el Señor le mostró este espectáculo del viento. Primera de Reyes 19:11 dice así. Él le dijo:
el Señor, ¿no es cierto?, le dijo, ¿ya? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó y cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Mira, hermanos queridos, un viento tremendo, un viento que llegaba y quebraba todo, un tremendo temporal. Y bueno, en este tiempo de pandemia podemos, ¿no es cierto?, tomar la palabra de una manera metafórica, y cada uno de nosotros hemos vivido distintos tiempos, ¿no es cierto?, distintos tipos de viento y tormentas en nuestra vida. Y la Biblia, hermanos, usa de una manera metafórica al viento. Así lo usa. Y el viento también lo muestra, ¿no es cierto?, como un ataque a cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y lo muestra, ¿no es cierto?, al viento como algo bueno, y también lo muestra como algo malo. Y bueno, tiene que ver, hermanos queridos, nuestra vida de fe y el poder estar armados y con toda la armadura del Señor para que podamos nosotros resistir los fuertes vientos, mis hermanos, los fuertes vientos que nos tocan enfrentar en la vida. En Proverbios capítulo 10, 25 dice esto: las tormentas son capaces de arrastrar a los injustos, pero el justo tiene un fundamento que lo hace permanecer firme. Pero hermanos, tanto justo e injusto, nos toca en ocasiones, ¿no es cierto?, vivir temporadas de muchos huracanes, hermanos queridos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Y para el día de hoy, ayúdeme a meditar un poquito en esta conversación, en esta palabra, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de vientos están soplando en su vida en este momento? ¿Qué tipo de vientos están soplando? Hay vientos, los vientos tienen que ver con aquellas cosas, ¿no es cierto?, que tú no puedes controlar. Pero ¿qué tipo de vientos soplan en tu vida? ¿Serán vientos de cambio? ¿Vientos de cambio? ¿Serán vientos de oposición? ¿Serán vientos de tentaciones? ¿Serán vientos de conflictos en tu vida? ¿Serán vientos de problemas? ¿O serán vientos de prueba? Mis hermanos, a lo largo de la vida nos tocan enfrentar estos vientos. Yo no sé cuál tú estás enfrentando en el día de hoy, pero hoy día la palabra del Señor nos da el consejo, nos da la esperanza, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros, aún, ¿no es cierto?, como dice la palabra, en el medio de las dificultades, permanecer firmes en el Señor. Vientos de cambio, hermanos queridos, a veces nos cuesta, y a los jovencitos por sobre todo, que tienen que cambiar de colegio, que tienen que cambiar de carrera, que tienen que poder tomar decisiones. Y a cada uno de nosotros, hermanos queridos, los cambios a veces producen y provocan en nosotros incertidumbre. A veces pensar en el futuro, ¿no es cierto?, en las cosas que han de venir, ¿no es cierto?, la incertidumbre va generando en nuestras vidas, ¿no es cierto?, un temporal en nuestra mente, hermanos queridos, pero la palabra del Señor nos llama, ¿no es cierto?, a que podamos cubrir nuestra cabeza, ¿no es cierto?, con el yelmo, que podamos cubrir nuestros pensamientos y, hermanos queridos, poder dar batalla cada día con nuestra confianza puesta en el Señor. Él tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿sabe? Todos estos vientos que pueden venir a la vida, a nuestras vidas, tienen un común denominador. Algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tú y yo no los podemos controlar. Eso tienen en común. Que son incontrolables para ti, mi hermano, porque a veces cuando viene algún problema en la salud, cuando viene algún problema financiero, algún viento, ¿no es cierto?, que viene a descontrolar nuestra vida económica, hermanos queridos, la verdad que, o cuando el Señor en su voluntad decide llevarse, ¿no es cierto?, a alguno de los familiares, vientos emocionales, hermanos queridos, que vienen y afectan a nuestra vida, la verdad que no podemos hacer nada nosotros. O a veces, hermanos queridos, cuando sufrimos traición, cuando sufrimos algún tipo de engaño, aún en el matrimonio. Hermanos queridos, la verdad que hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Y hay el juego más triste, ¿no es cierto?, que tú y yo podemos jugar cada día, es querer controlarlo todo, porque no controlamos nada, hermanos queridos, solamente el Señor es quien controla nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos controlar
nos volvemos demandantes, nos volvemos, hermanos queridos, muy exigentes, ¿no es cierto? Y contaminamos el aire de nuestra casa, contaminamos el aire de nuestro hogar. Y hermanos queridos, aquel hogar que tiene que ser un hogar, dulce hogar, siempre lo repito, ¿no es cierto? Lo terminamos haciendo la casa de los espíritus, hermanos queridos, la casa del terror. Así termina siendo nuestro hogar. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? A pesar de cualquiera sea el viento, ¿no es cierto?, que viene a atacar nuestras vidas, poder permanecer firme. Es por eso que estamos estudiando, y en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, yo lo tengo en la versión NBI, y mire lo que dice así. ¿Qué hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo mantenerme firme frente a las acechanzas del viento, hermanos queridos, de la vida? ¿Cómo debo resistirlo? Dice así la palabra: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así al terminar la batalla estén en pie. ¿Puede subrayar ahí cómo debemos mantenernos? Dice firmes, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Y qué más debemos hacer? Mantenernos firmes para que puedan resistir. Hermanos queridos, resistir. Y bueno, el Señor eso es lo que anhela para cada uno de nosotros. Por eso nos ha dado las herramientas. Mientras estemos aquí, debemos, hermanos queridos, resistir. Resistir tiene que ver con permanecer ante una fuerza, hermanos queridos, destructiva. Permanecer firme ante una fuerza destructiva. Que el Señor te ayude, ¿no es cierto? Y nos ayude a cada uno de nosotros, a cualquiera sea el viento que quiera asolar y asolar mi vida, poder mantenernos firmes, hermanos queridos, y podamos resistir. Yo quiero compartirle en esta tarde, ¿no es cierto?, a lo menos cuatro consejos de la palabra del Señor. ¿Qué hacer cuando vienen estos vientos? ¿Qué hacer cuando me veo, ¿no es cierto?, en el medio del huracán? Ay, de repente pareciese que está todo en calma, pero no, la verdad que estamos en el medio del huracán y vienen los vientos y vienen a azotar, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos muestra, y a lo largo de esta serie hemos visto que el enemigo ataca, hermanos queridos, con dardos, ¿no es cierto? Con dardos la vida del cristiano. Es por eso que el Señor nos ha dado la coraza, nos ha dado, ¿no es cierto?, la espada, que es la palabra, nos ha dado, ¿no es cierto?, el yelmo de la salvación. Hermanos, necesitamos nosotros poder estar vestidos. ¿Y cómo resistir los vientos de la vida? 4 textos quiero compartir con ustedes que nos muestran acerca de esta capacidad que tiene el viento de mover nuestra vida, esta capacidad que tiene el viento de poder producir miedo en la vida de las personas, tanto justo y injusto, dice la palabra, el viento viene para todos. ¿Ya? ¿Cómo resistir entonces los vientos de la vida? En primer lugar, hermanos, necesitamos permanecer juntitos, necesitamos permanecer conectados como familia de fe. Necesitamos saber, hermanos queridos, de que en esta lucha, en esta batalla que estamos, el Señor nos ha pensado en un cuerpo. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Efesios capítulo 4, del 11 al 14, lo dice de esta manera. Efesios 4, del 11 al 14. Dios ha dado a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, debidamente dotados para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que en el cuerpo de Cristo podamos ser edificados juntos hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe, a la condición de un hombre maduro, tal como es Cristo. Esa es nuestra meta, poder ser como el Señor, ¿no es cierto? Continúa el texto y dice: así ya no seremos niños, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Por todo viento de doctrina, dice la Reina Valera 1960, de personas engañosas que te llevan al error, con mentiras que hacen sonar como verdad. Hermanos queridos, mire, usted puede subrayar ahí, ¿no es cierto?, por todo viento de enseñanza. Si hay algo que el Señor quiere proteger tu vida y la mía, es de todo viento de falsa enseñanza. Pero es por eso que necesitamos permanecer juntos. Es por eso que necesitamos, hermanos queridos, poder estar conectados, ¿no es cierto? El Señor anhela que tú y yo podamos buscar la instancia. Nos gustaría estar todos en el templo. Y sí, la verdad, hermanos queridos, poder vernos y poder abrazarnos. Pero el Señor en este tiempo nos ha dado, ¿no es cierto?, las redes. Y agradecemos al Señor por el ministerio de audiovisual, el cual hace posible, ¿no es cierto?, que podamos usar, ¿no es cierto?, todas estas herramientas. Dios les ha dado habilidades a los jóvenes para que podamos nosotros salir al aire. Dios puede bendecir sus vidas, pero necesitamos nosotros conectarnos.
Necesitamos estar conectados, hermanos queridos. Hay muchas actividades. Está la oración el día lunes, están los jóvenes, ¿no es cierto? Están los seguidores, están los grupos pequeños, hermanos. Está la escuela dominical. Es el lugar, ¿no es cierto?, para que tú y yo podamos estar conectados, podamos aprender. Está el famoso, porque ahora ya es famoso, el late, ¿no es cierto? Qué hermoso es poder ver y tener estos espacios para poder aprender más del Señor, para poder, al estar juntos, fortalecernos en la fe, animarnos a no bajar los brazos, hermanos queridos, porque en el medio del temporal, lo peor que tú puedes hacer es querer vivir en solitario. Necesitamos nosotros de estar unidos. Entonces, en primer lugar, ¿cómo resistir en los tiempos de la vida? En primer lugar, tú y yo necesitamos estar conectados. Necesitamos estar conectados como familia espiritual, como familia de fe, ¿no es cierto? Y Dios proveerá en nuestra familia de fe. En segundo lugar, hermanos queridos, ¿qué hacer en el medio de los vientos que quieren azotar nuestra vida? Pongo en práctica lo aprendido. Pongo en práctica lo aprendido. Qué lindo, nuestro hermano Sergio compartía el domingo, ¿no es cierto?, pasado en el mensaje, y él nos hacía ver, ¿no es cierto?, de una manera muy, muy clarita la necesidad que tenemos de leer la palabra, de meditar en la palabra, ¿no es cierto?, de poder poner en práctica la palabra, ¿no es cierto?, y poder obedecer la palabra. Bueno, tiene que ver con la práctica. Mis hermanos queridos, necesitamos nosotros en el Señor poder tomar el consejo, ¿no es cierto?, de todo lo aprendido, y no solamente eso, sino ponerlo en práctica. En otras palabras, no solo es escuchar, no solo es que escuchen los mensajes, ¿no es cierto?, no es solo que escuchen la radio Armonía, necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. El Señor Jesús les dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, ahí en el final del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, del 24 al 25, y les dijo esto. El Señor Jesús les habla y les dice: por tanto, todo aquel que oye estas palabras y las practica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La azotó con todo, y con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mis hermanos queridos, qué bueno es poder ser obedientes a la palabra del Señor. Qué bueno es poder poner en práctica todo lo que tú has aprendido. Y has aprendido mucho en este tiempo de pandemia. Hemos aprendido mucho de la palabra del Señor, pero no solo aquí, ¿no es cierto?, sino desde que nacimos. Hermanos queridos, desde que nacimos en nuestra vida de fe, ¿no es cierto?, siempre hemos tenido la oportunidad de poder aprender algo de Dios, algo de la palabra del Señor. Pero no solamente, ¿no es cierto?, es aprenderlo, sino es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Mire, porque dice que ¿qué es lo que pasó? Soplaron vientos y azotaron aquella casa. Y la casa, ¿no es cierto?, en esta comparación, la casa estaba edificada sobre la roca. ¿Y qué es la roca aquí, hermanos queridos? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios en la cual tú y yo necesitamos edificarnos. Fíjese, llegaron las lluvias, ¿no es cierto? Y las lluvias le cayeron, ¿no es cierto?, atacan a la vivienda por la parte de arriba, ¿no?, las lluvias, ¿no es cierto?, por el techo, ¿ya? Y a veces, hermano, nuestras vidas son atacadas en la mente, ¿no es cierto?, en todo lo que pensamos, hermano. A veces estas tormentas, estos vientos vienen y atacan tu mente, ¿ya? Vienen las lluvias, ¿no es cierto?, y atacan la mente ahí en el contexto. Pero el Señor nos ha dado el yelmo para que podamos nosotros cuidar aquello que pensamos. Cuide lo que usted piensa, hermano, en este tiempo, ¿no es cierto?, en el que nos está tocando vivir. Necesitamos ser cuidadosos con las cosas que pensamos. El apóstol lo dice de esta manera. ¿En qué debemos pensar nosotros? En todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo allí: piensen con filtros, chiquillos, pensemos con filtros, hermanos queridos. Pero la verdad que cuando vienen las tremendas dificultades, ¿no es cierto?, cuando vienen las tremendas tormentas, no solamente atacan la parte de arriba de la vivienda, sino que el agua empieza a subir y se ven perjudicados los cimientos. Y hermanos queridos, no hay nada peor, ¿no es cierto?, que en un mundo de desobediencia, o en la vida de alguien que conoce la palabra y no la obedece, que sus cimientos, ¿no es cierto?, sean carcomidos.
Y lo vemos eso, ¿no es cierto? Lo vemos en las vidas nuestras, en ocasiones, hermanos queridos. Si miramos para atrás y nos examinamos, podemos darnos cuenta en aquellos tiempos en los cuales vivíamos desobedeciendo al Señor y cómo nuestras vidas, ¿no es cierto? Y aún nuestros cimientos morales fueron carcomidos. Pero gracias al Señor porque Él vino. Pero también lo vemos en la sociedad hoy en día, ¿no es cierto? La sociedad sin valores morales, la sociedad, hermanos queridos, sin cimientos sólidos en cuanto a la verdad de la palabra del Señor. A todo lo bueno se le llama malo y a todo lo malo se le llama bueno. Que el Señor puede ayudarnos, hermanos queridos, porque cuando suben los ríos, suben las corrientes, se ven afectados los cimientos de las personas, de la familia, hermanos queridos, de las comunidades. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Pero fíjese, no solamente eso dice el texto, sino dice que azotaron aquella casa. La azotaron, y eso tiene que ver con los vientos, ¿no es cierto? Los vientos llevan el agua y la azotan y la meten por todos lados y se ve azotada, ¿no es cierto? La casa. Pero el Señor para eso nos ha dado la coraza, ¿no es cierto? La coraza para que podamos resistir, hermanos queridos, la coraza de la justicia. Que el Señor pueda ayudarnos y podamos nosotros mantenernos firmes. Entonces, ¿qué hago cuando estoy viviendo en un tiempo de mucho viento, ¿no es cierto? De mucha tormenta. En primer lugar, permanezco conectado con mi familia espiritual. En segundo lugar, pongo en práctica todo lo aprendido. Qué lindo, hermano, pongamos en práctica todo lo aprendido. Mire, Juan capítulo 13, 17, dice así: ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las conocen. Eso dice el texto, Juan capítulo 13, 17. Eso dice. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá si las conocen, dice. No dice eso. Si las hacen, hermanos queridos, si las hacen, dice, Dios les bendecirá. Qué hermoso, hermanos queridos. La bendición no es por saber, la bendición es por obedecer, es por poner en práctica la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 25, lo dice de esta manera: quienes miran, en la NBI, miren, lo tengo yo, Santiago 1:25, quienes miran atentamente la perfecta palabra de Dios, que nos da libertad, y continúan haciéndolo, y recuerdan lo que han oído, y luego lo ponen en práctica, serán bendecidos en lo que hacen. Qué bueno, hermanos queridos, qué clarita que es la palabra del Señor para nosotros. Entonces, poner en práctica todo lo aprendido tiene que ver, ¿no es cierto? Según el texto de Santiago, que debemos mirar atentamente, ¿no es cierto? Debemos mirar atentamente la palabra, debemos memorizarla, pero no solamente, sino que debemos hacerla, ponerla en práctica, hermanos queridos. Y es la palabra del Señor aquella que nos fortalece, es la palabra del Señor aquella que te da ánimo cada día, es la palabra del Señor la que nos corrige, hermanos queridos, es la palabra del Señor la que te da esperanza y te da fuerza, aún en el medio de las peores tormentas de la vida. ¿Qué hacer en el medio de las tormentas? En tercer lugar, volver a enfocarme en la grandeza de Dios. Fíjese, aún en los momentos de dificultad, qué bueno es que tú y yo podamos volver a enfocarnos, ¿no es cierto?, en la grandeza de Dios. Eso tiene que ver con adorarle al Señor, con adorarle a Él, a pesar de los problemas, a pesar de los vientos, ¿no es cierto?, que quieren azotar nuestra vida. En otras palabras, ya no me enfoco, ¿no es cierto?, en cuán grande es mi problema, sino me enfoco en cuán grande es nuestro Dios y el poder que Él tiene para darle solución a cada uno de nuestros problemas. Mis hermanos queridos, porque es la verdad, estamos en este mundo y nos tocan vivir temporadas de muchos problemas. Entonces, en primer lugar dijimos, permanezco conectado con mi familia de fe. ¿Ven? Es importante, háganle esfuerzo. La verdad que los chicos, ¿no es cierto? Y aún todas las actividades que tenemos, toca competir con programas muy lindos, pero demos y priorice siempre usted todo el programa local, hermanos queridos. Estemos unidos, ¿no es cierto? Y seamos nosotros aquellos que también compartamos todo el material que hay para poder bendecirnos. Entonces, permanezcamos conectados como familia de fe. En segundo lugar, pongamos en práctica todo lo aprendido. Y en tercer lugar, ya no miro mi problema como un gigante, sino miro al gigante, al Señor que está de nuestro lado. Él está con nosotros. Miren, Mateo capítulo 8, del 24 al 27, también es otro texto que nos habla acerca de los vientos. Nos relata una anécdota, ¿no es cierto?, en el cual el viento
le hizo pasar un gran susto a los discípulos. Pero estaba el Señor ahí en la barca y estando Él, era inundable, imposible, ¿no es cierto?, que se hundiera. Esa es la frase. Era imposible que la barca se hundiera si estaba el Señor. Sería inundible. Esa sería la palabra, ¿no es cierto? La barca es inundible estando Jesús. Asimismo tu vida y la mía, si está el Señor en nuestras vidas, es inundible. Leamos el texto, mire, Mateo 8, 24 a 27. Dice: de pronto, sin previo aviso, porque así llegan las cosas, ¿no es cierto? De pronto y sin previo aviso. Así llegan los temporales. Un violento viento azotó el lago, de modo que gigantescas olas de tempestades inundaban la barca y amenazaban con hundirla. Los discípulos, desesperados, le gritaron, despertaron al Señor gritando: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Jesús respondió: ¿por qué tienen miedo? Su fe es demasiado pequeña. Entonces, sin más, reprendió al viento y a las olas, y todo se calmó por completo. Los hombres estaban asombrados y se preguntaban: ¿qué clase de hombre es este? Hasta los vientos y las olas obedecen. Mis hermanos queridos, el viento tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que están fuera de tu control, con aquellas cosas que tú y yo no podemos cambiar. Pero ¿sabe qué? Lo que está fuera de control tuyo no significa que esté fuera de control de nuestro Dios. Es por eso que en el medio de las dificultades es nuestro Dios el Dios de los milagros. En el medio de las dificultades Él es el Señor Todopoderoso. En el medio de las dificultades el Señor está y Él es el único capaz de poder cambiar la realidad en la cual tú puedas estar viviendo y atravesando. Es nuestro Dios, ¿no es cierto? Aquel que nos muestra su poder cada día. Y como lo hizo con los discípulos, ¿no es cierto? Dice que reprendió al viento y las olas y todo se calmó por completo. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos queridos, ¿qué hacer cuando vienen vientos a nuestra vida? En primer lugar, permanezco conectado con mi familia de fe. En segundo lugar, ¿no es cierto?, pongo en práctica todo lo aprendido. No solamente, ¿no es cierto?, estudio la palabra, sino soy obediente a la palabra del Señor. En tercer lugar, ¿no es cierto?, vuelvo a enfocarme en la grandeza de nuestro Dios. Y hermanos, que esto nos lleva a vivir una vida de adoración a nuestro Dios. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, qué hermoso es poder adorar al Señor siempre, hermanos queridos. No solamente cuando las cosas van bien, ¿no es cierto?, sino en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Nuestra alabanza, como dice el salmista, en todo tiempo mi alabanza estará, ¿no es cierto? Y en todo nuestro vivir, ¿no es cierto?, que jamás falte, ¿no es cierto?, la alabanza a nuestro Dios. En cuarto lugar, ¿qué hacer, ¿no es cierto?, cuando estos vientos quieren azotar la casa, cuando quieren azotar tu vida? En cuarto lugar, me recuerdo que Jesús se ocupa de mí. Hermanos queridos, necesitamos saber de que el Señor está en control y Él se ocupa de la vida de sus hijos. Él se ocupa de la vida de la iglesia. Iglesia, es por eso que tú y yo podemos estar confiados, porque ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es por eso que aún en el medio de las dificultades, cuando los vientos azotan la vida, me recuerdo que Jesús se ocupa de mí. Leamos el texto, Marcos capítulo 6, 47 al 48. Otra noche, los discípulos estaban en su barca, en medio del lago, mientras Jesús estaba en tierra solo. Pero Jesús vio que sus discípulos se vieron en apuros, remando con fuerza, pues tenían el viento en contra. Así que Jesús decidió ir a ellos caminando por el agua. ¿Se acuerdan? Todos conocemos esta historia, ¿no es cierto?, cuando el Señor Jesús caminó por el agua. Y hermanos queridos, pero podemos ver aquí la realidad, podemos ver qué fue lo que pasó con los discípulos. Y en primer lugar, mire, podemos darnos cuenta que ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron miedo en esta tormenta que se había levantado? En primer lugar, mire, el texto nos dice que era de noche, ¿no es cierto? Había oscuridad. Y hermanos queridos, la oscuridad da miedo, ¿no es cierto? Ellos tenían mucho miedo. ¿Ya? En segundo lugar, mire, estaban en el medio del lago. Y estar en el medio del lago tiene que ver con haber salido del lugar de seguridad, de haber salido del lugar, ¿no es cierto?, del lugar, valga la redundancia, en aquel lugar que nos sentimos cómodos. Mis hermanos queridos, así estaban los discípulos. En tercer lugar, podemos ver aquí
de que al estar el Señor Jesús en tierra, ellos se sentían solos. Y al sentirse solos, hermanos queridos, ¿qué pasaba? Pensaban en su autosuficiencia y se veían imposibilitados, ¿no es cierto?, a poder pasar la prueba, pasar esta tormenta, pasar estos vientos que estaban azotando la barca. Se sentían solos, se sentían frustrados, ¿no es cierto? Se vieron en apuros, dice el texto, ¿no es cierto? Porque tenían el viento en contra. En otras palabras, ellos tenían oposición. Y cuando hay oposición, hermanos queridos, cuando hay viento de oposición en la familia, cuando hay vientos de oposición, ¿no es cierto?, en los matrimonios, cuando hay viento de oposición en las congregaciones, cuando hay viento de oposición en todo el lugar donde nos rodeamos, hermanos queridos, eso también causa mucho temor, causa mucha inseguridad, causa mucho miedo, causa muchas frustraciones. Pero ¿sabe qué? Ellos no estaban solos porque el Señor estaba mirándoles, el Señor estaba pendiente de ellos, porque dice aquí el texto, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesús decidió ir a ellos. Porque los vio en apuros. Me gusta esta versión, la NBI. Los vio en apuros, ¿no es cierto? Y decidió ir a ellos caminando por el agua. Probablemente, hermanos queridos, era entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no es cierto? La hora en que la noche es más oscura. Y allí, hermanos queridos, el Señor Jesús fue a rescatarles. Fue literal, ¿no es cierto? Fue a rescatarles. ¿Ya? Y hermanos queridos, el Señor Jesús está atento a la lucha de sus discípulos. Por eso Él lo estaba mirando. Por eso es que Él lo fue a socorrer. Y hermanos queridos, así mismo el Señor es con nosotros. Él está atento, ¿sabe? Él conoce tu situación, Él conoce la situación de la iglesia, Él conoce la situación de pandemia que nos está tocando enfrentar. El Señor conoce las incertidumbres en el medio de las batallas que tú estás luchando. Pero en primer lugar queremos, hermanos queridos, que la palabra del Señor hoy día abra nuestros ojos y en el medio de las dificultades podamos ver a Cristo, podamos ver al Señor. Esto tiene que ver, hermanos queridos, con que el Señor no solamente ve el problema y lo deja, ¿no es cierto?, sino que Él ve el problema y busca la solución para el problema. Y esto tiene que ver con el Evangelio, hermanos queridos. Nuestro Señor no solamente nos vio que no teníamos la capacidad ni la posibilidad de poder tener una salvación y que por nuestro pecado estábamos perdidos, hermanos queridos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él se acercó a nosotros, nos amó y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no hay nada que nosotros podríamos hacer. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es Él, hermanos queridos, que lo hace todo. Es Él el que está pendiente y Él conoce las realidades de nuestra vida. El Señor está atento a tu lucha, mi hermano, mi hermana. El Señor, Él no es ajeno, ¿no es cierto?, al dolor que puedas tú y yo estar sintiendo. Y tal cual como los discípulos, ¿no es cierto? Cuando no te das cuenta, cuando pierdes la perspectiva de que el Señor está contigo, te asustas, empiezas a actuar en solitario como si Dios no estuviera. Y lo más trágico es poder nosotros tomar nuestras decisiones dejando al Señor de lado. Al Señor le importa tu cansancio, mi hermano, mi hermana. Él sabe todo lo que ha significado vivir este tiempo de pandemia. El Señor sabe, ¿no es cierto?, que estás cansado y cansadita de tantas restricciones, ¿no es cierto?, y vivir en cautiverio. Porque hemos vivido en cautiverio, hermanos, que ya llevamos, ¿cuánto? Más de 1 año y medio, viviendo así. Que el Señor nos ayude, hermanos, pero Él sabe y Él conoce las frustraciones, ¿no es cierto?, acerca de muchos momentos de desesperación que probablemente hemos tenido cada uno de nosotros enfrentándonos a esta pandemia. Pero ¿sabe qué? El Señor no es ajeno. Y Él tiene todo el poder. Entonces, en el medio de las dificultades, en el medio de los vientos de la vida, hermanos queridos, debemos recordar que el Señor Jesús se ocupa de mí. Él está contigo, iglesia. Él está con usted, mi hermana querida. Él está con usted, jovencito, jovencita. El Señor está con cada uno de nosotros. Mire, podemos ver aquí, mire, Juan capítulo 14, versículo 18, dice así: no los dejaré huérfanos, dice aquí en el contexto, ¿no es cierto? A los discípulos estaban tristes. No los dejaré huérfanos, dice la palabra. Hermanos queridos, no los dejaré.
vendré a vosotros, dice el Señor, ¿no es cierto? Vendré a vosotros. ¿Y sabe qué? Tenemos que abrazar esta palabra del Señor para nosotros en esta mañana. No te dejará el Señor. Dígale al que tiene al lado, el Señor no te dejará. Familia, el Señor no nos dejará. El Señor está en control de todas las cosas. Aunque los vientos a veces vengan, ¿no es cierto?, y quieran nublar nuestra visión y nos sintamos solos, hermanos queridos, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo, iglesia. Él no te dejará. Vendrá a nosotros, Juan 14, 18. Pero la verdad, hermanos, que a lo largo de la vida uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que en ocasiones el Señor viene caminando en el medio del problema que te encuentras. Sí, repito, el Señor viene caminando en el medio del problema que te encuentras. Mire, sigamos leyendo aquí Mateo 14, el 28 al 33, porque es la experiencia que vivió el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Pedro le dijo, Señor, si eres realmente tú, recuerden todo el miedo que ellos tenían, ordena que vaya sobre ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro saltó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento, Pedro tuvo miedo. Otro viento, hermanos queridos, que da miedo. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le preguntó, ¿no es cierto?, ¿por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, ¿no es cierto?, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca adoraron a Jesús, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mis hermanos queridos, podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que después de que subieron a la barca, ¿no es cierto?, lograron llegar a destino, que habían estado tratando de dirigirse en la otra orilla. Llegaron al destino, hermano. Y usted puede leerlo ahí en Juan capítulo 6, 21. Hermano, llegaron al destino porque Jesús estaba en la barca. Y eso es lo que pasa en tu vida y eso pasa en mi vida también. ¿Ah? A veces nos asustamos, pero nos olvidamos de que el Señor, estando en nuestra barca, hermanos, estamos seguros. Recién dije, ¿no es cierto?, la palabra, si Jesús está en nuestra barca es inundible, hermano. Si Él está con nosotros. Pero el problema es que a veces nos olvidamos, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos. Y a veces, mire, queremos llegar al destino, hermano, utilizando cualquier otra cosa. Pero no nos olvidemos que el único camino, ¿no es cierto?, para nuestro feliz destino es el Señor Jesús. Es el Señor. Y si Él está en nuestra barca, estamos seguros. Hay veces, hermanos queridos, que el viento puede ayudarnos a crecer. A veces, hermanos queridos, el viento de las pruebas, el viento de las tormentas que nos tocan enfrentar en la vida, nos ayuda a crecer, cambia nuestro carácter, cambia nuestra valoración, cambia nuestras perspectivas y, hermanos queridos, nos permite mirar al Señor. No se olvide nunca, ¿no es cierto? No sé cómo le llaman, allá en Argentina se llamaban volantines, aquí parece que se llaman barriletes o cometas. Fíjese que para que vuele alto la cometa, ¿qué tiene que haber? Viento. ¿Y el viento cómo debe ser? En contra, la oposición, hermanos queridos. En contra del viento crece. Puede volar alto, ¿no es cierto?, la cometa cuando el viento es en contra. Dios utiliza, hermanos, los vientos. Yo no sé qué viento está usando el Señor en tu vida en este momento, pero el Señor utiliza sus vientos utiliza el viento para poder que nuestro carácter pueda crecer, para poder cambiar nuestra vida. Mire, el Salmo 104, versículo 4, lo dice de esta manera. Salmo 104, versículo 4. Dice así: Tú, Señor, haces de los vientos tus mensajeros. Las cosas imposibles, hermanos, que a veces nosotros no podemos hacer, siempre nos enseñan y nos acercan, hermanos queridos, a nuestro Dios. Es por eso que debemos, así como vieron los discípulos en la barca, en el medio de todo el problema que tenía, ellos pudieron ver que no era un fantasma el que venía caminando, sino era el Señor Jesús mismo que venía y llegó a la barca, ¿no es cierto? Y de ahí pudieron ellos llegar al destino correcto. Si Jesús está en nuestra barca es inundible, pero Dios utiliza las peores tormentas en la vida para poder mostrarnos de que Él está con nosotros y de que en Él, ¿no es cierto?, podemos tener seguridad. Mira, el salmista lo dice,
haces de los vientos tus mensajeros. Y yo me preguntaba, y para ir finalizando esta parte, ¿no es cierto?, del mensaje, yo me preguntaba, ¿qué mensaje nos quiere dar Dios en esta mañana, en esta tarde, ¿no es cierto?, noche? ¿Qué mensaje nos quiere dar el Señor? A ti y a mí en esta hora. ¿Qué mensaje te está dando el Señor? Y de una manera muy clarita, ¿no es cierto? Y muy sencilla, muy práctica, hermanos queridos, en el medio de los vientos debemos permanecer armados, ¿verdad? En el medio de las tormentas que nos tocan enfrentar. En primer lugar, debemos permanecer conectados con nuestra familia espiritual, con nuestra familia de fe. En segundo lugar, debemos poner en práctica todo lo aprendido. En tercer lugar, debemos enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios y no mirar tan grande el problema, porque nuestro Dios es más grande que cualquier situación que nos toquen enfrentar. Y en cuarto lugar, poder mirar a Cristo. Miremos a Cristo, hermanos queridos. Al mirar a Cristo, podemos darnos cuenta de que podemos estar seguros. ¿Qué mensaje nos está dando Dios en esta noche, en esta tarde? Iglesia, de que a pesar de que podamos nosotros pasar dificultades, Él está en control de cualquiera sea la situación. Si Él está en la barca, jamás se hundirá. El Señor conoce los vientos de nuestra vida. Y a Él le alabamos, a Él le adoramos, a Él le exaltamos. Y sabe, en medio de los vientos que afectan nuestra vida, no sabemos nosotros si como nosotros no volveremos a cuarentena muy pronto, no sabemos. No sabemos, no conocemos el futuro, pero sí tenemos esperanza, ¿no es cierto? Una esperanza viva de que lo próximo que viene en el calendario bíblico, en el calendario de la palabra, ¿no es cierto?, es que el Señor venga por su iglesia. Y esa es una esperanza, hermanos queridos, viva, y anhelamos de que Él venga otra vez, ¿no es cierto?, por ti y por mí. Pero mientras nosotros estemos aquí, debemos permanecer unidos, ¿no es cierto? Debemos permanecer, como da el mensaje del Señor para nosotros, unidos, ¿no es cierto? Debemos permanecer poniendo en práctica lo que hemos aprendido, debemos permanecer adorando a nuestro Dios por su grandeza, mirándole a Él, y debemos nosotros, por sobre todas las cosas, saber de que Jesucristo está con nosotros y Él se ocupa de su iglesia. Y al ocuparse de la iglesia estamos hablando que se ocupa de ti, se ocupa de mí. Si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le invito a que podamos ponernos de pie y poder orar antes de pasar a la cena del Señor, porque también el Señor nos ha dejado eso establecido en su palabra. Mientras estemos aquí, el Señor dejó establecido que debemos participar de la cena del Señor, porque recordamos, ¿no es cierto?, este gran sacrificio que hizo el Señor Jesús. Se da cuenta cómo Él no nos ha abandonado, se da cuenta cómo Él no nos dejó, nos vio con un problema, pero buscó la solución, y la solución era que Él mismo, el justo, viniera a morir por los injustos. Él mismo dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das de poder estar juntos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque así como le mostraste esos vientos destructivos a Elías, podemos reconocer que a lo largo de nuestra vida también han habido muchos azotes de los vientos, Señor, de la vida hacia nuestras familias, hacia nuestros hogares, hacia nuestras vidas, Señor, hacia nuestros corazones, hacia nuestra mente. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte porque podemos ver, Señor, que así como los discípulos les tocó enfrentar muchas situaciones difíciles, tú siempre estuviste allí. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, como tu palabra nos decía en esta tarde, noche, Señor, que podamos en primer lugar, Señor, poder saber de que tú estás con nosotros, y esto nos va a llevar, Señor, a vivir una vida en familia. Ayúdanos a permanecer conectados, Señor, como familia de fe. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda ser la guía, Señor, la guía para nuestras vidas día a día. Ayúdanos a ponerla en práctica. Padre, ayúdanos a enfocarnos en tu grandeza y recuérdanos cada día, oh Espíritu Santo, a través de tu palabra, oh Señor, de que tú estás con tu iglesia. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo tú consuelas a tu iglesia. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú, Padre, fortaleces y nos muestras a Jesucristo cada día, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra de que tú, oh Señor, jamás nos has dejado, porque tú siempre estás en control de todas las situaciones.
Y tú eres el único capaz de poder controlar cualquiera sea el viento que se levante en la vida de tus hijos y en la vida de tu iglesia. Fortalece a mis hermanos, Señor. Fortalece a cada uno de ellos. Y si hay alguno que está pasando un momento de mucha dificultad, Padre, que tú puedas estar fortaleciéndole en esta hora. Y Señor, gracias porque tu palabra y el mensaje que tú has traído para hoy día a nuestras vidas, Señor, nos dice, Señor, de que tú estás en control de todo. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el único que conoce los vientos en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder saber de que si tú estás en nuestra barca es inundible, porque tú eres el capitán y la llevarás a un puerto seguro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este es un tiempo especial. Este es un tiempo que el Señor nos permite de poder vivir esta experiencia en línea alrededor de la mesa. Pero no solo alrededor de la mesa, ¿no es cierto? Porque esta no es cualquier mesa. Esta es la mesa del Señor. Y sabe, el Señor lo dejó establecido en su palabra como un mandato. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 11, nos muestra de una manera muy clara que el Señor fue quien instituyó la cena. Es más, los evangelios podemos verlo también, ¿no es cierto? Cómo el Señor Jesús mandó a sus discípulos a preparar un lugar aparte, a preparar un lugar, ¿no es cierto?, del aposento alto, para que ellos pudiesen compartir la última cena. Y ahí el Señor, tomando pan, ¿no es cierto?, y tomando el vino, pudo mostrarle y contarle a los discípulos de una manera muy práctica, ¿no es cierto?, de que Él mismo iba a dar su vida e iba a ser molido, ¿no es cierto?, iba a dar hasta su última gota de sangre en la cruz por amor. Mis hermanos queridos, qué bueno poder saber, ¿no es cierto?, de que tú y yo podemos hoy día también participar de esta cena del Señor. Y le invito a que, bueno, usted tiene allí el pancito, ¿no es cierto?, y también tiene el vino. Y le invito a que podamos entonces participar de la cena del Señor. Fíjese, el Señor llamó a sus discípulos, ¿no es cierto? No le dio a todas las personas que estaban. Las multitudes no fueron invitadas, sino fueron invitados a participar de este tiempo íntimo, ¿no es cierto?, de este momento especial, a los discípulos. Y también el Señor nos llama a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no es cierto?, a poder participar de la cena del Señor. ¿Quiénes participan? Creemos, hermanos queridos, que un discípulo es aquel que es una persona obediente al Señor, ¿no es cierto? Y la primera muestra de obediencia es que ha pasado por las aguas del bautismo. Así que yo le invito a que todos aquellos, ¿no es cierto?, de que han recibido el bautismo, puedan participar, el bautismo por inmersión, el bautismo del Señor Jesús, puedan participar en esta noche, ¿no es cierto?, de esta cena del Señor. ¿Quiénes la van a servir? Bueno, en la casa si está el papá. Si está la mamá, bueno, la mamá que le sirva la cena del Señor. Los diáconos pueden también, ¿no es cierto?, compartir la cena del Señor con aquellos hermanos que no han podido conectarse, ¿no es cierto?, sobre todo nuestros hermanos mayores. No queremos que nadie se quede sin vivir esta hermosa experiencia en línea. Yo le invito a que podamos leer la palabra del Señor entonces. Y dice así: porque yo recibí del Señor, voy a leer 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es por eso que en esta noche, ¿no es cierto?, le invito a que podamos dar gracias al Señor. Vamos a orar por el pan y vamos a orar por el vino. Mis hermanos queridos, estos símbolos, ¿no es cierto?, sigue siendo pan, sigue siendo vino, pero son unos símbolos que representan aquel sacrificio hecho, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, por amor a ti y a mí. Le invito a que oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque la verdad, estábamos perdidos sin ti. Gracias, Señor, porque nuestro pecado nos llevaba a vivir una vida separada, Padre, eternamente de ti. Una vida alejada, Señor. Y gracias, Señor, porque en tu infinito amor, tú nos miraste y no solo viste nuestro problema, Señor, sino que decidiste cruzar todo el cielo y venir a la tierra. Y viniste a nacer allí en Belén, y no solo naciste, sino que creciste y viviste una vida en santidad y diste tu vida en la cruz por amor a mí y por amor a mis hermanos. Gracias, Señor, porque hemos tenido este privilegio de poder haber recibido su amor, porque por su amor nos has hecho tus hijos, y porque por su amor, por este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, podemos nosotros ser llamados también sus hijos y tener entrada ante el trono de tu gracia. Y en esta hora te agradecemos, Señor, por este sacrificio. Para nosotros, Señor, este tiempo es un tiempo de esperanza. Para nosotros este es un tiempo en el cual nos muestra, de cualquiera sea el viento que nos toque estar enfrentando, en ti tenemos una esperanza. Tú has de venir de vuelta, Señor, a buscar a tu iglesia, y no nos has dejado solos, porque tú estás por medio de tu Espíritu Santo con cada uno de tus hijos. Señor, vamos a participar de la cena. Vamos a participar de la cena en esta hora. Y es por eso que te agradecemos por este pan que representa tu cuerpo, que fue molido por nosotros, y también por esta copa, que fue tu sangre vertida en la cruz por nosotros. En obediencia a tu palabra, participamos de la cena en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito entonces a que usted pueda repartir la cena en su casa. Repartamos el pan primero. Dice así la palabra del Señor: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos queridos, comamos el pan recordando al Señor, recordando que Él dio su cuerpo, ¿no es cierto?, en la cruz, lo dio por ti y por mí. Que esto sea, hermanos queridos, el recuerdo, ¿no es cierto?, de cuánto Dios te ama, de cuánto Dios me ama y cuánto Dios ama a todo el mundo, que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Comamos el pan, hermanos queridos. Señor, este es un momento reverente. Este es un momento, Padre, que nos lleva a pensar en cuánto amor tú tuviste y viniste a dar tu vida en la cruz por nosotros. Pero no es un momento triste como funeral, porque sabemos de que tú estás vivo, Padre, y porque tú vives, nosotros también viviremos, y porque tú reinas y tú eres el Rey sobre todo. Tú eres el Rey sobre nuestros corazones. Y a ti te alabamos, a ti te adoramos y te exaltamos. Porque aún en el medio de los vientos más difíciles, tú jamás nos dejarás.
porque tú estás con tu iglesia, tú estás con cada uno de tus hijos, fortaleciéndonos, Señor, para que podamos resistir los embates del día a día. Gracias, Señor, porque podemos participar de esta cena. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que asimismo el Señor tomó la copa, este vino, ¿no es cierto?, que representa la sangre del Señor que fue vertida por ti y por mí. Era necesario que un cordero limpio y sin mancha vertiera su sangre, ¿no es cierto?, para cubrir el pecado en el tiempo, ¿no es cierto?, de los sacrificios del pueblo de Israel. Pero el Señor Jesús no vino a cubrir los pecados, Él vino a quitarlos, hermanos queridos, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, hermanos queridos, te ha justificado, su sacrificio nos ha justificado, y podemos nosotros, hermanos queridos, ahora poder estar en este proceso de santificación, porque a través de la cruz hemos sido santificados. Él vino a ser nuestro sustituto, hermanos queridos, Él vino a regenerarnos y a hacernos hombres y mujeres nuevas para su gloria. Y todo eso gracias, ¿no es cierto?, a que Él vertió hasta su última gota de sangre en la cruz. El apóstol lo escribe allí y lo dice a sí mismo: tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le invito entonces a que podamos tomar también de la copa. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por su inmenso amor. Gracias por este sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti. ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no estuvieses con nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? No tendríamos esperanza. Pero gracias, Padre, porque aún al recordar la cena del Señor en esta hermosa noche, podemos darnos cuenta, mi Padre, de que tú nos permites vivir un día más, un año más, además como iglesia, un tiempo más, Señor, con una esperanza que es viva, con una esperanza, Señor. Padre, gracias porque lo que tú has prometido lo cumples, porque tú no eres como los hombres, Señor, sino que tú vas a cumplir con tus promesas. Y gracias, Señor, porque al recordar esta cena del Señor, recordamos de que vienes, pero también renovamos, Señor, nuestro pacto, Padre, para poder servirte, Padre, para poder vivir nuestras vidas para ti, y aún a pesar de las tormentas y vientos que nos toquen enfrentar, poder saber de que tú estás con tu iglesia y tú siempre sigues siendo el Rey sobre cualquier sea la situación que nos toque enfrentar. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice si hay alguien enfermo, Señor, fortalécele, levanta las rodillas paralizadas, Señor, activa tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos, actívanos, Señor, para que muchos puedan conocer a través de nuestras vidas, a través de tu palabra, de que tú eres el Señor, para que toda lengua confiese que tú eres el Señor y toda rodilla se doble, Señor, ante ti, el Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias por este tiempo que nos da de poder compartir. Oramos, Señor, y entregamos todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Termina el texto diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor viene, iglesia, y es lo que nos debe hacer que tú y yo podamos permanecer firmes en el Señor. Dios les bendiga. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte.
fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey, eres Rey. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres
queridos hermanos, ya estamos finalizando este culto. Agradecemos a nuestro Dios por su palabra, también por este tiempo que hemos podido estar en comunión con nuestro Señor a través de la cena. Saber de que el Señor nos amó tanto, mis hermanos, y dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dejarles invitados para esta semana. El día lunes tenemos reunión de oración. Los días miércoles estudio de la palabra. Los días viernes también están los seguidores, así que dejamos invitados a todos los jovencitos de 10 a 13 años a que se puedan conectar. También los días sábados nos reunimos las mujeres a partir de las 3 de la tarde a través del WhatsApp. Y los días sábados también los jóvenes a partir de las 7 de la tarde. Este domingo no hubo kids. El próximo domingo tampoco, mis hermanos, y tampoco va a haber Late en el Corazón el día viernes, pero les dejamos invitados para todas las actividades que tenemos en la semana, hermanos, y principalmente para el próximo domingo. Vamos a estar de cumpleaños, mis hermanos, así que les dejamos cordialmente invitados a todos el día domingo a las 7 de la tarde para que podamos estar compartiendo este tiempo de gozo y de alegría, mis hermanos, de saber de que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos permite vivir un año más y comprobar su misericordia, su amor y su perfecto cuidado a cada uno de nosotros. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Saludos a todas las familias de Dios Proveerá, a todos los que nos están viendo en esta tarde, y que podamos ser agradecidos, mis hermanos, todos los días de nuestra vida, porque nuestro Señor no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y su palabra dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.